طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz de Dios sea con todos ustedes, junto con sus bendiciones y su misericordia. Les damos la bienvenida a una edición más de este programa La Voz del Islam, que es una producción del Centro Islámico Boliviano para difundir el Islam, difundir el conocimiento más aproximado a la realidad de lo que es la doctrina islámica, que es la doctrina que sigue una cuarta parte de la población mundial y que es la doctrina que más aumenta en estos tiempos. El Centro Islámico Boliviano es la primera institución en nuestro país, la primera institución boliviana que tiene por objeto presentar a la población lo que es el Islam, presentar información fidedigna desde el punto de vista de los musulmanes respecto a la doctrina islámica, respecto a la cultura islámica y también la civilización islámica. El Centro Islámico Boliviano se encuentra situado aquí en Santa Cruz de la Sierra, en la calle San Joaquín, número 2815, frente al Instituto Infocal en el tercer anillo interno entre las avenidas Virgen de Cotoca y Canal Cotoca. Ustedes pueden contactar al Centro Islámico Boliviano a través de los teléfonos que aparecen en pantalla y también a través de la internet en las direcciones que aparecen también en la pantalla, en la página web www.centroislamicoboliviano.org.bo, también a través de las redes sociales como el Facebook o Instagram al nombre de Centro Islámico Boliviano. El Islam es una doctrina bastante simple, basado en lo que naturalmente creen las personas. Si tuviéramos la oportunidad de establecer una lista de fundamentos o de creencias básicas de los musulmanes, esta lista tendría 6 pilares de la fe de los musulmanes. El primero de estos pilares es la fe monoteísta en un solo Dios. Este Dios es único, no tiene padres, no tiene hijos, no tiene familiares ni asociados. Es el creador del universo, el soberano y el único que merece ser adorado. El segundo de los pilares de la fe es la creencia en los ángeles como criaturas de Dios y enviados de Dios a través de todo el universo. El tercer pilar de la fe es la creencia en los profetas y mensajeros que, si Dios quiere, estaremos describiendo con mayor detalle en el programa de hoy. El cuarto pilar es la creencia en los libros sagrados, que son las revelaciones de Dios entregadas a los profetas y mensajeros. El quinto pilar es la creencia en el destino, en el conocimiento anticipado de Dios sobre todas las cosas que suceden. Y el sexto y último pilar es la creencia en el día del juicio final, de que toda la vida en la tierra, tal como la conocemos, llegará a su fin en un momento determinado que solo Dios conoce y que posteriormente sobrevendrá una muerte de todos los seres y una resurrección para ser juzgados ante Dios. Pero el Islam, la palabra Islam no es un sustantivo que nosotros lo podamos entender abstractamente y se termina. El Islam consiste en tener la creencia, en creer en Dios, en los ángeles, en los profetas, en los libros sagrados, el destino y el juicio final, pero el Islam en sí es lo que nosotros decidimos hacer después de tener esta creencia. Una vez que nosotros
nos ubicamos en el mundo, nos damos cuenta cuál es nuestro lugar con relación a Dios, entonces nosotros decidimos si queremos ser musulmanes o no. La creencia no es igual al Islam. La fe de los musulmanes es la fe monoteísta, al igual que los cristianos, los judíos. Pero sin embargo, el Islam es la acción de someter nuestros actos voluntarios a Dios, a sus mandamientos, de manera que podamos lograr su complacencia. Entonces el Islam es la acción de entregarse a la voluntad de Dios, de someter nuestros actos a sus mandamientos y vivir de acuerdo a lo que Él nos instruye en esta vida. El Islam entonces se hace y no se profesa solamente, sino que se debe actuar, se debe vivir según el Islam. Bien, para conocer cuáles son los fundamentos prácticos del Islam, cuáles son las acciones que nosotros empezaríamos a realizar si deseamos ser musulmanes, si deseamos vivir de acuerdo a nuestra creencia monoteísta, de acuerdo a nuestra fe, pues existe también una lista de 5 pilares o fundamentos. El profeta Muhammad la especificó claramente esta lista sin ambigüedades cuando nos dice: el Islam se levanta sobre 5 fundamentos. Primero, el testimonio de que no hay más Dios sino Allah y que Muhammad es siervo y mensajero de Allah. Este testimonio es el compromiso, el pacto que realiza cada persona con Dios, reconociendo públicamente de que no adorará a nadie más que a este Dios creador, que en idioma árabe se llama Allah, y los musulmanes de todas partes del mundo preferimos utilizar este término, pues Allah hay uno solo. Allah significa el Dios. No tiene género, no es ni hombre ni mujer, no es masculino ni femenino, y tampoco tiene plural. Entonces notamos que la palabra Allah es más precisa que las palabras que se puedan utilizar en otros idiomas. Y sin embargo, cualquier término que se pueda usar para referirse a este Dios creador será válido, ¿no es cierto? Entonces, en el testimonio de fe, la persona se compromete a adorar solo a Dios, al creador del universo. Y se compromete a adorar a Dios a través de la revelación y enseñanzas que predica el profeta Muhammad. Posteriormente, en otros programas veremos exactamente qué significa eso. La lista de los fundamentos continúa y dice el profeta Muhammad: el rezo, la práctica del rezo. El rezo es tal vez el principal de los rituales del Islam. Es una pequeña misa personal que la realiza la persona 5 veces al día. Después viene el pago de la limosna. La limosna es una especie de tributo religioso que paga la persona rica solamente. No todos deben pagar limosna, solamente los que son ricos y pudientes. Y se la deben entregar no a los pastores ni a los sacerdotes, porque en el Islam no hay iglesia. En el Islam todos los musulmanes somos laicos. No tenemos una élite religiosa que dirija a los demás y reciba las limosnas y las administre. Entonces la persona que da su limosna se la debe entregar directamente a los necesitados, ya sea en su familia, en su barrio o en su ciudad. El cuarto pilar es el ayuno de Ramadán, que es el que estamos viviendo en estos momentos. El mes de Ramadán es el 9º mes del calendario lunar islámico y el ayuno consiste en abstenerse de las cosas que más les gusta a los seres humanos. De manera universal, a todas las personas prácticamente les gusta la comida, la bebida y el sexo. Entonces, a través de esta abstinencia, nosotros probamos nuestro carácter, la fortaleza de nuestro espíritu en la adoración a Dios. Y el último pilar es el peregrinaje. Es una especie de viaje ritual que se realiza desde el hogar de cada uno hasta la Meca, que es una ciudad en el reino de Arabia Saudita, actualmente en la península árabe. Entonces, estos 5 puntos son los fundamentos prácticos del Islam.
el testimonio de fe, el rezo, la limosna, el ayuno y el peregrinaje a la Casa Santa en la Meca, donde está el templo más antiguo que se haya levantado para adorar a un solo Dios. El profeta Muhammad completa sus palabras diciendo que el tope de todo, el punto que complementa estos 5 pilares fundamentales, es el esfuerzo por complacer a Dios, que en idioma árabe se denomina al-jihad fi sabilillah. Este jihad o esfuerzo consiste en meditar antes de realizar cualquier acción voluntaria. Cuando decidimos hacer algo debemos meditar si complace a Dios o no. Ese es el esfuerzo que el musulmán debe hacer el tiempo que esté consciente, claro, y solamente en los actos voluntarios, porque las cosas que hacemos por reacción o que hacemos sin querer, todo esto queda fuera de la responsabilidad de las personas. Entonces, en el Islam, el ser humano es un ser responsable que deberá rendir cuentas a Dios y deberá responder por sus actos voluntarios. Y por lo tanto, el yihad o el esfuerzo mayor que realiza la persona es meditar, analizar cada una de las acciones que se propone realizar y pensar si esta acción va a complacer a Dios o no. Dice el profeta Muhammad que el yihad más difícil es el yihad contra el ego. Esa parte de nosotros, nuestro ego, que desea todas las cosas, que no le interesa de qué manera va a conseguir lo que desea y es la que incurre en los pecados, ¿no es cierto? Entonces el profeta Muhammad nos dice que mucho más importante que cualquier lucha militar, cualquier esfuerzo físico que podamos realizar, el yihad, el esfuerzo contra nuestro propio ego, contra nuestro propio deseo de adquirir cosas de manera ilícita o de lograr cosas de manera ilícita, ese es el esfuerzo mayor que realiza el musulmán. De manera breve, entonces, verán ustedes que la persona que cree en Dios, cree en los ángeles, en los profetas, en los libros sagrados, en el destino y en el juicio final, se enfrenta a una decisión diariamente. ¿Va a vivir de acuerdo a esta creencia? Esta visión que tiene del universo, de Dios y de sí mismo, ¿será reflejada en sus actos o no? ¿Será que va a mirar en otra dirección y va a decir, bueno, aquí no pasó nada y va a seguir haciendo lo que él quiera? Esa decisión la enfrenta cada persona todos los días. Y el que decide someter sus actos a la voluntad de Dios, ese será un musulmán, una persona que practica el Islam. Esa persona deberá establecer una rutina de vida fundamentada en el testimonio de fe, el rezo, la limosna, el ayuno y el peregrinaje. El resto del tiempo deberá esforzarse autocontrolándose y autointerrogándose sobre si cada uno de los actos que realiza va a complacer a Dios o no. El tema que queremos desarrollar un poco el día de hoy es la creencia en los profetas y mensajeros de Dios. Como hemos visto, es uno de los pilares fundamentales de la creencia del musulmán, de la fe monoteísta. Estos profetas y mensajeros son los que nos han enseñado a nosotros, a los seres humanos, sobre Dios, nos han enseñado cuáles son los mandamientos de Dios y, en fin, muchas cosas que son determinantes para nuestra vida aquí en la tierra. En el Islam se hace una diferencia entre lo que es un profeta y lo que es un mensajero. El profeta, que en árabe y en hebreo se dice Nabí, según el significado de la palabra Nabí, el profeta vendría a ser alguien que tiene conocimiento sobre lo oculto, alguien que está bien informado sobre las cosas que son ocultas
a los sentidos, las cosas que la mayoría de los seres humanos no saben. Este Nabí entonces es el que recibe una revelación de Dios sobre algo que está oculto para los sentidos y para la ciencia. Por otro lado, tenemos al mensajero, que en idioma árabe se denomina Rasul. La palabra árabe Rasul significa enviado, mensajero, apóstol. Es una persona que recibe una responsabilidad, una misión que Dios se la encarga de comunicar un mensaje. ¿Cuál es este mensaje? Es la revelación divina. Entonces tenemos profetas y tenemos mensajeros. Según la tradición islámica, la sunna del profeta Muhammad, la cantidad de profetas es mucho mayor que la de los mensajeros. Y esto se debe a algo bien simple. Los libros sagrados no son tantos como los profetas. ¿Cuál es la creencia de los musulmanes respecto a los profetas y mensajeros de Dios? Esa es una pregunta muy importante, ¿no es cierto? Primero que nada, el musulmán debe creer en la profecía, es decir, en el hecho de que todos estos son enviados de Dios. El musulmán acepta a todos los profetas y mensajeros de Dios. No se hace distinción entre ninguno de ellos, el primero, el último, no importa si es israelita o no es israelita, no importa si es de la antigüedad o es de tiempos más posteriores. El musulmán debe creer en todos estos profetas y mensajeros y aceptar sus enseñanzas de forma general. Otro punto importante de la creencia de los musulmanes en los profetas y mensajeros es que Dios ha enviado a cada pueblo un profeta. Dice el Sagrado Corán que es la revelación hecha al profeta Muhammad, que posteriormente veremos quién es. Dice el Sagrado Corán, no castigaremos a ninguna nación sin antes enviarle quien les advierta. Esto significa que todos los pueblos de la humanidad en el pasado y en el presente han recibido un enviado de Dios que les ha instruido sobre los pilares de la fe. Les ha instruido sobre lo que son ellos, sobre su origen y sobre su futuro. Entonces, todos los pueblos han recibido profetas y mensajeros, no solo los hebreos, no solo los árabes, sino todos los pueblos, en el Medio Oriente y fuera del Medio Oriente. Por ejemplo, en el caso de Bolivia tenemos el caso del profeta Tunupa, ¿no es cierto?, que nos dicen las leyendas de la gente del altiplano, de que vino enviado por la divinidad creadora para censurarlos porque estaban empezando a creer en la idolatría, estaban empezando a adorar al sol, a la luna y estaban olvidando la adoración del Dios creador de los cielos y la tierra. También nos dicen los relatos altiplánicos que la gente a la cual fue enviada este profeta lo rechazó totalmente y en vez de seguirlo y orientarse con lo que Dios estaba revelando, trataron de asesinarlo, lo pusieron en una barca en el lago Titicaca para que muera. Bien, detalles más, detalles menos, lo cierto es que hubo una persona que advirtió a los que estaban incurriendo en la idolatría, ¿no es cierto?, en esa época de Tiwanaku y de la fundación de los primeros estados altiplánicos. También aquí en el oriente de Bolivia, encontramos una leyenda que habla sobre el Tata Tumpa, que es una especie de profeta también que dirige a los pueblos guaraníes en busca de la tierra sin mal, una especie de tierra prometida a la cual debían llegar los pueblos guaraníes y en la cual se encaminaron buscándola desde las costas del Brasil a través de Paraguay y
llegando hasta el Chaco boliviano, guiados por esta especie de profeta. En fin, en todas las culturas de la humanidad encontramos que hay uno o varios que invitan a la adoración de un solo Dios, invitan a una creencia pura, natural, innata. Entre los aztecas, mayas, toltecas en México, por ejemplo, tenemos el famoso Quetzalcóatl, que les instruyó sobre la educación, que les instruyó sobre cómo ser civilizados. Tenemos también entre los indígenas pieles rojas de los Estados Unidos y Canadá, Hiawatha. En todos los pueblos existe esta presencia de enviados de Dios para advertir a la humanidad y para orientarla. Otro punto importante es que al ser una cantidad tan grande de pueblos distintos, al ser una cantidad tan grande de profetas y mensajeros, debemos reconocer de que algunos conoceremos sus nombres y otros no. Y eso es exactamente lo que sucede. De hecho, en el Sagrado Corán, que es la última revelación de Dios, el último testamento, encontramos que se mencionan por nombre a 25 profetas y mensajeros, empezando por Adán, pasando por Noé, Abraham, Ismael, Isaac, Jacob, Moisés, David, Salomón, en fin, Jesús, Juan el Bautista y terminando con el profeta Muhammad, el último mensajero de Dios. Otro detalle que debemos tomar en cuenta es que para poder afirmar que alguien es profeta o mensajero de Dios, debemos tener pruebas, es decir, debe existir una confirmación física que se pueda comprobar científicamente, ya sea a través de documentación histórica o a través de comprobación de campo, ¿no es cierto?, de el avistamiento o el poder presenciar algunos de los signos y evidencias que Dios facilita a estos profetas y mensajeros. Entonces, no decimos que cualquier persona es profeta y mensajero, sino que solamente los que demuestran a través de signos o milagros, cosas que solo pueden ser hechas a través de Dios, recién después de poder presenciar esto o haberlo confirmado, es que nosotros podemos decir que fulano o sutano es un profeta o mensajero. Pero ahora hablemos sobre la labor de los profetas y mensajeros de Dios. ¿Para qué vienen específicamente? Sabemos que los profetas y mensajeros de Dios son enviados y que vienen con una revelación. Pero ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es la misión? Primeramente, el objetivo es instruir a los seres humanos, formarlos, educarlos en el monoteísmo, en la adoración exclusiva y única del Dios creador de los cielos y la tierra, que algunos lo llaman Allah, otros lo llaman Dios, Deus, Dio o God, ¿no es cierto?, en diferentes idiomas. Este Dios es el único que merece ser adorado. Ningún otro ser en todo el universo merece ser adorado excepto el Creador de los cielos y la tierra. Ningún profeta merece ser adorado, ningún ángel, ninguna criatura merece ser adorado. Entonces, ese es el objetivo principal, instruir a la gente sobre la unicidad de Dios, de que Dios es el único creador, el único soberano y el único que merece ser adorado. Pero después de esto existen también objetivos que son secundarios, como por ejemplo el advertir a las personas sobre el castigo o albriciarles sobre la recompensa que les espera de Dios. Esta es una manera también de fomentar o estimular la adoración exclusiva de Dios, ya que la persona que conoce los atributos de Dios, conoce que es un Dios que es justo, que castiga lo que merece ser castigado y recompensa lo que merece ser recompensado,
esa persona entonces se encontrará fuertemente motivada para adorar solo a Dios. Entonces, junto con la prédica, con la instrucción de que hay un solo Dios y que solo debemos adorar a Él, pues también está el albriciar, dar buenas noticias sobre recompensas y advertir contra castigos. Es también una misión de los profetas y mensajeros. Otra misión de los profetas y mensajeros es instruir a la gente cómo se debe adorar a Dios. Porque uno puede decir, sí, mi corazón siente que yo no debo adorar a ninguna estatua, a ningún santo, a ningún tipo de figuras intermediarias. Pero ¿cómo voy a adorar a Dios? Esa es una pregunta muy importante que mucha gente se la hace. Pues estos profetas y mensajeros vinieron precisamente para instruirnos el cómo. Existe todo un código de enseñanzas confirmadas, autentificadas a través de documentos históricos que conforman lo que se llama una sharia, un código de leyes. Esta legislación, llamada sharia, fue revelada en diferentes épocas de la historia para que los seres humanos tengan una especie de guía, de manual, de qué es lo que van a hacer en esta vida para lograr la complacencia de Dios. Conocemos nosotros puntualmente dos sharías. La primera y más antigua sharía es la de Moisés. Es un código completo que más o menos se encuentra representado en el Pentateuco, en los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Y la segunda sharía que conocemos es la sharía del profeta Muhammad, y es la cual nosotros nos comprometemos a seguir cuando hacemos nuestro testimonio de fe. ¿Qué es la sharía nuevamente? La sharía es una instrucción detallada de cómo se adora a Dios, de cómo la persona somete sus actos a la voluntad de Dios, y a través de estas buenas acciones, evitando las malas acciones, la persona logra complacer a Dios y logra merecer su recompensa, si es que se puede utilizar ese término. Bien, finalmente vemos que los profetas y mensajeros están también para corregir a las personas que se equivocan tal vez en la práctica de la sharia. Los profetas y mensajeros son seres humanos, son personas como usted, como yo, son personas que pueden enfermar, son personas que pueden olvidarse, que pueden errar, ¿no es cierto? Pero ellos comparten un factor común que los hace especiales y diferentes al resto de las personas. Ese factor común es la revelación de Dios, que Dios les muestra a ellos cosas que están ocultas para el resto de los seres humanos. Y todos los profetas y mensajeros, como ustedes podrán ver en el gráfico, todos los profetas y mensajeros son hijos de un solo Padre que los ha enviado, y son hijos de diferentes madres, diferentes culturas. Ahí en el gráfico los vemos representados como flores y hojas de un solo árbol, partiendo de un solo tronco y de una sola raíz. Cada uno de los profetas y mensajeros son flores en este árbol de la humanidad. Seres que, a pesar de ser humanos, destacan por muchas cualidades y atributos que tienen, que vamos a pasar a enumerar más adelante cuáles son los atributos de los profetas. Pero ahora queríamos detallar un poco cómo se da la revelación de Dios. Básicamente, la revelación de Dios viene en 3 formas. La primera de ellas es a través de visiones o sueños que tienen los profetas y mensajeros, donde ellos ven claramente qué es lo que tienen que hacer o qué es lo que tienen que decir. Por ejemplo, nos relata el Sagrado Corán que Abraham, la paz sea con él, vio en un sueño que debía sacrificar a su hijo primogénito, al hijo que tanto había esperado, al cual prácticamente recibió cuando ya estaba por cumplir 90 años, ¿no es cierto? Con 80 y tantos años, Abraham tuvo un hijo de su segunda esposa, Agar, y Dios le instruyó que le ponga este hijo, le vas a llamar Ismael, que significa Dios escucha, o Dios escuchó tus ruegos.
Entonces este niño que tanto lo quería Abraham, imagínense un anciano ya casi de 90 años, le nace un hijo fuerte, saludable, y se encariña con él. No solo le nació y Dios inmediatamente le mandó sacrificarlo, sino que se encariñó con él, ¿no es cierto? Estuvo con él varios años, 4, 5, no se sabe con exactitud, pero posteriormente viene esta revelación de Dios, terrible prueba para Abraham y para su hijo Ismael. Dice Dios en el Sagrado Corán: y cuando Abraham le dijo a su hijo Ismael, he visto en sueños que te debo sacrificar. Ismael le dijo, Padre, haz lo que te ordenan, verás que yo soy paciente. Aquí claramente se ve entonces que la revelación divina puede venir en forma de visiones proféticas y sueños que se hacen realidad o que implican un mandato. La segunda forma de revelación es poco frecuente. Consiste en que Dios habla directamente con el profeta o el mensajero. Este no lo ve a Dios, sino que la presencia de Dios está oculta detrás de un velo, pero el individuo, el profeta o mensajero, habla directamente con Dios, sin intermediarios. Esto le sucedió a Moisés y le sucedió también al profeta Muhammad cuando ascendió al cielo y cuando se le dio la orden de rezar 5 veces al día. Finalmente tenemos la forma de revelación que es más frecuente. Se trata de la revelación a través del Espíritu Santo. El Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento y también el Último Testamento de Dios, el Sagrado Corán, nos hablan del Espíritu Santo. Es un ángel que se encarga de comunicar todos los mandamientos de Dios a los seres humanos. Si en el cielo hubiese una oficina de seres humanos o un departamento de asuntos humanos, estaría encabezado por este ángel que es el ángel Gabriel. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento encontramos de que el Espíritu Santo fue el que anunció a la Virgen María de que daría a luz a un profeta. Y en el mismo Nuevo Testamento se nos dice que este Espíritu Santo es el ángel Gabriel, que también se lo menciona que anunció a la Virgen María. Bueno, entonces la revelación más frecuente a los profetas y mensajeros es a través del Espíritu Santo, el ángel Gabriel. Este trae el mensaje de Dios, se aparece a veces en forma humanoide y a veces en su forma original ante los profetas y les comunica la palabra de Dios, los mandamientos de Dios, en fin, lo que sea necesario comunicar. Finalmente, esta revelación a través del ángel Gabriel puede ser que sea literal y entonces forma parte de un libro sagrado, o también puede ser subjetiva, es decir, que los profetas escuchan al ángel y después comunican con sus propias palabras lo que el ángel les instruyó. Ahora mencionaremos algunos de los atributos que los profetas y mensajeros tienen en el Islam. Primero que nada, son seres humanos. Ningún profeta, ningún mensajero de Dios es divino. Dios no tiene hijos, no tiene madre, no tiene asociados. Todos los profetas y mensajeros de Dios son humanos, son seres humanos. El Sagrado Corán nos dice claramente que si la tierra estuviese habitada por los ángeles, los enviados serían ángeles. Pero la tierra está habitada por los seres humanos, ¿no es cierto? Entonces los enviados de Dios son seres humanos. Otro atributo importante que debemos destacar es que a pesar de su humanidad, a pesar de su dependencia de Dios para alimentarse, para beber, para descansar, los profetas y mensajeros de Dios son personas plenas, física y moralmente. ¿Qué significa ser pleno físicamente? Es de no tener un defecto grave que pueda servir de excusa para que los opositores a la verdad de Dios, a la palabra de Dios, nieguen seguir lo que enseña este mensajero. Y también la plenitud moral es no incurrir en pecados graves
que puedan servir también de excusa para los enemigos de Dios, para los que son opuestos a la palabra de Dios, que no les sirva de excusa para rechazar a ese profeta y mensajero. En este sentido, los musulmanes negamos rotundamente que los profetas hayan cometido pecados graves, como a veces en el folclore israelita se menciona, por ejemplo, que David espió a su vecina, la violó, la embarazó y después mandó matar a su marido, o que Salomón, bueno, es difícil decirlo, pero Salomón, siendo profeta de Dios, según el folclore israelita registrado en el Antiguo Testamento, adoró a otros dioses y su corazón se inclinó por estos otros dioses. Son cosas que la mente racional no las acepta, ¿sí? O que Jesús, por ejemplo, haya maltratado a su madre. En fin, una serie de faltas a la moral que no se pueden atribuir a los profetas y mensajeros. Es decir, que siendo humanos, son humanos plenos, son personas hechas y derechas, como decimos. Otro de los atributos importantes es que reciben revelación de Dios, solamente de Dios y solamente a través del ángel Gabriel, y que son infalibles en la transmisión de esta revelación. Es decir, que su humanidad, su dependencia de Dios es determinante, pero cuando ellos están comunicando el mensaje de Dios, Dios no permite que ellos se olviden ni que cambien las palabras. Son infalibles, por lo tanto, en comunicar el mensaje. Eso dice el Sagrado Corán. Nosotros hicimos descender la revelación y nosotros la conservaremos. Después tenemos una serie de atributos que son menos importantes, como por ejemplo que cuando ellos duermen, sus corazones no duermen. Sus corazones se mantienen despiertos en alabanza permanente y mención de Dios. También, por ejemplo, que eligen el momento de su muerte y que se los debe enterrar en el lugar donde ellos fallecen y no en otro lugar, como sucedió con el caso de Moisés. El pobre Moisés estuvo 40 años buscando la tierra prometida, ¿no es cierto? Y dice el folclore israelita que falleció a pocos kilómetros de entrar en la tierra prometida. Y los israelitas lo enterraron fuera de la tierra prometida. ¿Por qué? Porque había un mandato expreso de Dios de que un profeta debe ser enterrado exactamente en el lugar donde muere. Bien, y tenemos también el hecho de que ya habíamos mencionado, son como hijos de un solo padre. Ese padre es Dios el que los envía y son hijos de distintas madres. Estas distintas madres son las culturas, los pueblos donde ellos nacen. Es una alegoría, ¿no es cierto? Dios no tiene hijos realmente, pero los profetas son como sus hijos porque son personas que obedecen a Dios y lo adoran exclusivamente a Él. De entre los profetas y mensajeros quisiéramos destacar de manera breve también atributos del profeta Muhammad, que es tal vez el profeta más vilipendiado, el profeta que lamentablemente es insultado, ¿no es cierto?, muchas veces en nuestra sociedad. Queremos mencionar algunos de los atributos. Primeramente, de que Muhammad es el último mensajero de Dios. Es aquel profeta como Moisés que debía venir después de Jesús. Si ustedes leen en los libros revelados a Moisés, encontramos que Dios le ordena a Moisés enseñarles a los israelitas que se levantará un profeta de entre los hermanos de los israelíes, los otros árabes, y que este profeta será igual que Moisés, y no hablará nada de su propia cabeza, sino que solo hablará lo que Dios le instruye. Es por lo tanto un profeta que reconoce que él no es Dios, sino que es solamente un enviado de Dios. Este profeta, como Moisés, es el profeta Muhammad. También debemos destacar que el mensaje del profeta Muhammad, a diferencia de los otros, es un mensaje para toda la humanidad. Por ejemplo, Moisés vino enviado solo para el pueblo de Egipto y para el pueblo de Israel, ¿no es cierto? Tuvo seguidores entre los egipcios
y entre los israelitas. Jesús dijo claramente que solo venía para la oveja perdida de Israel, para nadie más. Y el que hace una lectura profunda del Nuevo Testamento verá de que Jesús no tenía interés en predicar a los que no eran israelitas, e instruyó claramente a su gente, a sus apóstoles, que solamente prediquen entre los israelitas y no así a los gentiles. ¿Por qué? Porque él era profeta para el pueblo de Israel solamente. Bien, en cambio el profeta Muhammad es enviado para toda la humanidad. Eso lo establece el Sagrado Corán, donde dice ciertamente que tú eres una misericordia de Dios para todos los mundos. Fuiste enviado para toda la gente. Esto podrá ser a veces problemático, es decir, ¿por qué un profeta para toda la humanidad y otro solamente para su pueblo? Recordemos que la humanidad está en una evolución y un progreso constante, y que precisamente a partir de la Edad Media, a partir del surgimiento del primer Estado Islámico, del califato, ¿no es cierto?, la humanidad sale de la Edad Media y entra en la Edad Moderna. Surge el capitalismo, surge el mercantilismo, y los medios de comunicación y de transporte desarrollan tremendamente. Empezamos a vivir lo que se llama la globalización, que es el alcance de información, de mano de obra, de tecnología, a todos los rincones del mundo. Entonces, en estos tiempos de globalización, en estos tiempos modernos, un solo profeta con un mensaje que se mantenga claro y puro hasta el día de hoy es suficiente para todos los seres humanos, no como en la antigüedad, que debían surgir en diferentes lugares y en diferentes épocas porque no había cómo comunicar su mensaje a toda la humanidad. El profeta Muhammad también destaca por poseer el don de la elocuencia, que se expresa prácticamente en el hecho de que él con pocas palabras decía muchas cosas. También destaca porque se le permitió combatir, se le permitió formar un ejército, formar un estado, gobernarlo y legislar sobre los ciudadanos de ese estado, a diferencia de otros profetas y mensajeros que simplemente predicaron y no lograron establecer un estado con las leyes que se les enseñaba. Aparte de lo que hablamos del profeta Muhammad, queremos también mencionar los atributos de otro profeta de Dios que constantemente se lo confunde y se le atribuye roles que él mismo no se atribuyó nunca. Hablamos de, entre todos los profetas y mensajeros, ¿sí?, el profeta Jesús. Recordemos que el Sagrado Corán nos menciona a varios profetas y mensajeros, 25 en total. El primero de ellos es Adán, después tenemos a Noé, tenemos a Abraham, Ismael, Isaac, Jacob, Moisés, Aarón, el hermano de Moisés, David, Salomón, y toda esta línea de profetas israelitas que se mencionan, que empieza con Jacob y terminan con Jesús, la paz sea con él, debían tener una culminación. Esta culminación es la llegada de Al-Masih, el Mesías, que en realidad este Mesías es un profeta especial que va a ser gobernante y que va a retornar al final de los tiempos para gobernar entre los creyentes. Este Mesías es Jesús, la paz sea con él, ¿sí?, y tiene características especiales también, que son, por ejemplo, el hecho de que nació de manera milagrosa, sin contar con un padre. Dice el Sagrado Corán, Jesús nació al igual que Adán, ambos nacieron sin padre. También está el hecho de que la madre de Jesús era una mujer virgen que nunca había mantenido relaciones sexuales. Jesús también fue el primero de los profetas, de entre los primeros profetas que hablaron desde la cuna, es decir, Dios le ordenó a la Virgen María de que vuelva con el bebé en brazos, ¿sí?, y guarde un voto de silencio. Cuando la gente se sorprendió de ver a una mujer virgen
que aparece con un bebé en brazos como si lo hubiese parido, ¿no es cierto? Empezaron a atacarla y a acosarla y le reclamaron un supuesto adulterio, un supuesto pecado. Entonces Jesús desde bebé dijo: yo soy un siervo de Dios y mi madre no es ninguna fornicadora, ninguna pecadora. Bien, son varias características especiales de Jesús, pero en ningún momento estas características pueden utilizarse como excusa para adorar a Jesús en vez de a Dios, ¿no es cierto? En el Islam, Jesús es el último profeta y mensajero enviado a Israel, como él mismo dijo: no fui enviado sino a la oveja perdida de Israel. Y también es el Mesías que asciende en vida a los cielos y está esperando el momento en que Dios le autorice para descender nuevamente y gobernar a los creyentes de los últimos días. Esa es su segunda venida de Jesús y en ella será el Mesías, ya no un profeta, ya no será un mensajero de Dios, sino un gobernante justo que gobernará según la Sharia del profeta Muhammad. También los musulmanes creen en que Jesús no fue crucificado ni fue asesinado por los judíos o por los romanos. Dice el Sagrado Corán: no lo crucificaron ni lo mataron, sino que les pareció, y realmente no tienen pruebas seguras. Recordemos que muchas veces se cita a Jesús, la paz sea con él, desconociendo o negando conocer la crucifixión. Por ejemplo, cuando está en el huerto, en el Monte de los Olivos, él dice que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y dice que de ser posible, él desearía que no suceda lo que iba a suceder. Entonces ahí claramente vemos que Jesús no quiere, ¿sí?, que pasen las cosas, pero él se entrega a lo que sea voluntad de Dios. Y no se nos explica en detalle qué es lo que iba a suceder. Después también la persona que está en la cruz, según el Evangelio de Marcos, si no me equivoco, dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ahí vemos que esa persona que está en la cruz siente que la crucifixión es como un abandono o una traición de parte de Dios. Esa persona no estaba preparada para morir en la cruz y se siente muy preocupado cuando se encuentra a sí mismo en esa situación. Bueno, son detalles, sí, que, como les digo, los musulmanes claramente establecen que Jesús no murió en la cruz. Y finalmente, lo más importante, el Corán establece que Jesús no es hijo engendrado, que Dios no tiene ningún hijo engendrado, que no lo necesita, que Él no es una especie que se reproduzca y especialmente que Jesús no es Dios, que ninguno de los milagros que hizo Jesús, que fueron muchos y ninguno de ellos es negado por los musulmanes, es prueba de que sea Dios. Cuando Jesús resucitó a Lázaro, que fue tal vez el mayor milagro que realizó Jesús, la paz sea con él inmediatamente se ocupó de aclarar cualquier duda respecto a su divinidad. Él dijo: todo lo que yo hago, lo hago con el permiso de Dios. No muevo ni un dedo si no es con permiso de Dios. Y claramente estableció: el Padre es mayor que yo. No me digan bueno, solo Dios es bueno. Cuando le preguntaron por la hora del juicio final, él dijo: la hora no la conoce el Hijo ni el Espíritu Santo, solo la conoce el Padre. Ahí claramente nos muestra que ni el Hijo, o sea, Jesús, ni el Espíritu Santo son divinos, solo Dios es divino. Bien, agradecemos su paciencia. Era la intención detallar un poco sobre la creencia de los musulmanes en los profetas y mensajeros. Cualquier duda posterior que tengan sobre este tema o sobre otros temas podrá ser aclarada, podrá ser expandido, digamos, el conocimiento si usted se comunica con el Centro Islámico Boliviano a los teléfonos y las direcciones que aparecen en pantalla. Y nos despedimos con el saludo de paz que aprendimos de Jesús y de todos los profetas y mensajeros. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا